Es maravilloso cuando Dios empieza a obrar en la vida de la gente, ¿o no? Es maravilloso cuando Dios empieza a obrar en tu vida, ¿o no? Claro que sí. Cuando Dios empieza a actuar y empieza a trabajar y empieza a hacer cosas lindas, pasan cosas como esta. Me gusta caminar, bueno, no mucho. En realidad Patri es la que más hace las compras y va al supermercado, pero a veces la acompaño, no me queda otra. No, varones, no me queda otra. En realidad es ella, la estaba buscando porque quería ver su carita cuando dije esto. Pero bueno, no me quedaba otra, teníamos que ir. Íbamos caminando y de golpe encuentro a uno de los chicos que venía a fútbol, de esos que perdemos, que estaban aquí y de golpe no los vimos más. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Iba con un nene encima y uno que lloraba por atrás con la esposa. Te presento a mi esposa, papá, qué lindo, qué maravilloso. ¿A dónde vas? Pregunto. Vamos a la iglesia. Ah, mirá vos. Sí, estamos yendo. Acá lo perdimos después que nosotros nos matamos hablando los viernes. Hablamos de que gracias a Dios la palabra se cumple, no vuelve vacía. No vuelve vacía. Pero esto para que te des cuenta el trabajo de los viernes, que parece un trabajo que no funciona. Y si vos estás orando, y aunque no los vemos acá, seguí orando. Bueno, vamos a la iglesia, qué bárbaro. Si yo te dijera este pibe, yo pensé que jamás iba a acercarse a la iglesia. Va a la iglesia con sus hijos, con su esposa, están en una obra trabajando en provincia. Le dan de comer una vez por semana no sé a quién. A la tarde dan la leche con pan y tostada, con pan y manteca. Y yo dije, gracias Señor. Siempre te pedimos ver, y esto es ver. Esto es ver. Te lo quiero contar en esta mañana para que vos tengas idea de lo que está pasando los viernes. Dios está obrando de una forma impresionante. Los 2 primeros turnos, que son los más chiquitos, que yo creo son los más necesitados, porque se están formando, porque son una esponja, en este momento nos duplicaron la cantidad de chicos que teníamos. Todos los viernes, como dijo Rodri, y otra vez, gracias Rodri por la dirección. Para mí es un placer. Que mi sobrino dirija y yo pueda traer la palabra. Es la oración de la abuela. Es la oración de la abuela. Vuelvo. Las cosas que hacemos nosotros acá los viernes, que en definitiva tiene que ver con todo esto, nos ha permitido en este momento tener un montón de chicos nuevos. Pero ¿saben lo que es más? Teníamos 6 mamás sentadas mirando la actividad. Si vos creés que Dios no actúa, es porque no lo estás viviendo. Si vos creés que Dios no tiene poder, es porque no lo estás viviendo. Y en esta mañana te quiero desafiar a eso, a que sigas orando, a que sigas preparándote, porque yo creo que Dios va a hacer algo maravilloso en esta iglesia. Si ves los bancos vacíos, míralos, porque no sé cuánto tiempo más van a estar vacíos. Dios está preparando una tierra fértil y nos está usando a todos. Miguel, que viene, que nos alienta, que da vuelta. Y uno puede decir, ¿qué viene a hacer Miguel? Miguel viene a ser de apoyo y está maravilloso y está con nosotros y nos acompaña. Gracias, Miguel. Y a cada uno de los que viene, yo les hablo a los que veo alrededor de la cancha, que es donde estamos nosotros trabajando. Por eso digo, Dios está preparando algo lindo. Esto que nos pasó hoy es uno de los tantos ejemplos. Y me dice, no, porque Juancito, Menganito, Sultanito, que venían acá, están yendo a la iglesia también. Dios es maravilloso y yo no tengo duda de las cosas que Dios va a hacer en este tiempo en nuestra iglesia. Abrí los ojos, no estos, los espirituales. Pedir a Dios que te muestre qué es lo que todavía va a hacer y en qué nos va a sorprender. Prepárate para la actividad ahora del Día de la Bandera. Prepárate, porque si viene el 10% o el 20% de los papás, de los chicos que vienen a fútbol, prepárate para trabajar, porque ese día es para trabajar. Y si vos estás en internet y nos estás escuchando, te digo que ese día es para trabajar. No escuches por internet, vení, compartilo si podés hacerlo, porque ese día va a ser algo muy interesante también para nosotros. El asunto es prepararse, el asunto es prepararse. Bueno, quería contarte esto, ahora me pongo los anteojos y empezamos a trabajar el tema del día. El pastor nos ha metido en un brete a todo lo que predicamos, ¿sí? ¿Quién es este? Es la pregunta. ¿Quién es este? Es la pregunta. ¿Sabe qué me tocó a mí? ¿Quién es este que sana enfermos? ¿Quién es este? Y hablando con el pastor, y él lo compartía la semana pasada, estas 3 posibilidades, ¿no? ¿Quién es este que sana enfermos?
¿quién es este que salva enfermo? ¿Quién es? ¿No? Siempre esta posibilidad, según desde el objetivo de la visión que yo tengo, ¿me asombro o no me asombro? ¿Lo rebajo o no lo rebajo? Pero ¿saben una cosa? Este es Jesús. Y quiero decirte algo, a mí Dios me sanó. ¿Sabías eso? Después te voy a decir de qué. Pero a mí Dios me sanó. Ojo, ¿eh? Y tuve una enfermedad terrible, terrible, que solamente Él la puede curar. Te la cuento dentro de un rato, eso para que pienses. Me quiero meter en dos, o quiero entrar, mejor dicho, en dos sanidades que hizo Jesús, de las muchísimas que hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Una va a ser la suegra de Pedro. Lo estoy mirando a Samuel porque tiene un chiste que él siempre cuenta de por qué Pedro negó 3 veces a Jesús. Dice que no lo cuenta, mirá. Porque le curó a la suegra. Ese es el problema. No, es un chiste. Es un chiste. Ahora, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué entendés vos por sanidad? ¿Qué tenemos nosotros en idea de lo que es sanidad? ¿Qué pensamos nosotros acerca de estas sanidades que realizó Jesús? Podríamos pensar que fue algo que sucedió en aquel tiempo. Y nada más que en aquel tiempo, que solamente Jesús la podía hacer. Pero no es así. ¿Por qué? Porque aun cuando Jesús partió, ¿sí?, los discípulos, ¿qué siguieron haciendo? Siguieron sanando. Y el día de hoy todavía hay sanidad. Así que también podríamos pensar que, bueno, uno puede ser sano cuando quiera, ¿no? O sea, yo ordeno, saname y me sano. También entramos en un problema, porque pregúntenle al pastor si él en algún momento no le pidió a Dios que lo sane de su problema de audición. Pregúntenle si pudiéramos a Pablo. Ya lo vamos a ver también ese pasaje. La realidad es que no me puedo sanar cuando yo quiero, no puedo, sino que realmente es lo que Él hace conforme a su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a entrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 14 al 17. Esto que vamos a ver ahora, que es justamente el pasaje de la sanidad de la suegra de Pedro, es muy interesante porque si comparamos los hechos que pasaron entre el Evangelio, que se cuentan entre el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, vamos a ver que hubo varios incidentes que Jesús tuvo por delante allí en Capernaum. Estaban en la sinagoga el sábado, sí, esto pasó un sábado, estaban en la sinagoga y estaban justamente después del culto caminando hacia la casa de Pedro. Ustedes saben que Jesús no tenía lugar fijo donde vivir, ¿sí? Así que en realidad, allí la casa de Pedro, hoy se usa la palabra búnker, ¿sí? Los políticos dicen búnker. Ese era el lugar de refugio de Pedro, de Jesús. Iba a la casa de Pedro, se quedaba en la casa de Pedro y seguramente la suegra de Pedro era alguien que colaboraba para que, bueno, Jesús pudiera tener un buen tiempo allí. Venía cansado. Había hecho un montón de cosas, ¿sí? Ya había hecho hasta, te diría, 2 sanidades en el medio. Y en este momento se encuentra cuando llega con la sorpresa de que la suegra de Pedro estaba enferma. Una de las cosas que descubrí en un comentario, y esto también es interesante, que la esposa de Pedro, que no se habla mucho en la Biblia de la esposa de Pedro, la esposa de Pedro lo acompañó a Pedro hasta sus últimos días. Durante el ministerio que Pedro tuvo, la esposa lo acompañó en todo momento. Y es interesante, y te lo leo porque Clemente de Alejandría, un escritor, nos cuenta que Pedro y su mujer sufrieron juntos el martirio. Pedro sufrió la prueba terrible de ver morir a su mujer antes que él. Y dice, al ver que llevaban a su mujer a la muerte, Pedro se regocijó de que fuera llamada y trasladada al hogar, y la llamó por su nombre, animándola y confortándola. Le decía, acuérdate del Señor. Pedro le decía, acuérdate del Señor. Es interesante también pensar en esto,
Porque también, ¿qué? Tenía suegra, ¿qué estaba? ¿Viudo? ¿No estaba viudo? No, no estaba viudo, ¿sí? Estaba compartiendo ese tiempo también con su esposa. Dice el relato, Mateo capítulo 8, versículo 14, fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y lo servía. Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La esposa de Pedro estaba con fiebre. Hay 3 tipos de fiebres que había en aquel lugar, para ubicarnos un poquito, que golpeaba siempre todo lo que era la corriente allí en Palestina. Una era la fiebre llamada Malta, que era una fiebre bastante fuerte que hasta podía llevar a la muerte. También estaba algunas fiebres que son intermitentes, que podría ser la tifoidea. Sí, la otra de las fiebres que se podrían agarrar. Pero también estaba la malaria. Y es muy posible que la suegra de Pedro tuviera malaria, ¿sí? Era un lugar con muchos pantanos, en aquel lugar donde el mar de Galilea salía, se armaban algunos pantanos allí, y ahí estaba el mosquito que transmitía justamente esta enfermedad. Hoy dirían la malaria y se cura rápido, parece que no era tan rápido en aquel momento. Y que también podía ser que lo tuviera postrado durante mucho tiempo. Algunas Biblias, algunas traducciones de la Biblia, dicen que estaba muy caliente, con mucha fiebre. Así que debería estar muy mal para estar en ese momento y en esta situación allí postrada. Jesús había venido de la sinagoga, había estado compartiendo la palabra. Cuando sale de la sinagoga, se encuentra con un endemoniado que empieza a hablar. Jesús no le permite, fíjense, sino en Marcos capítulo 1, versículo 21-28, Mateo, los 2 relatos que están haciendo, que quiere empezar a hablar, Jesús lo detiene y quita, justamente libera al endemoniado. En el medio, un centurión lo para y le dice que su siervo se estaba muriendo, estaba enfermo. Y hay algo muy interesante, léanlo. Jesús lo mira y aprecia la fe de este hombre. Si quieres, lo puedes sanar. Si quieres, lo puedes sanar. Y es interesante que Jesús sana a distancia. ¿Tá? No tiene que ir. Jesús le dice, vamos, dice, no vengas, no. ¿Cómo voy a llevar yo a un judío? ¿Un judío cómo va a entrar a mi casa si yo no soy judío? Sin embargo, Jesús tiene misericordia. Cada sanidad de Jesús tiene compasión, tiene misericordia y sana al siervo del centurión. Y cuando ya pensaba que iba a ir a descansar a la casa de Pedro, se encuentra con este problema. A veces pensamos que Jesús, como era Jesús, no tenía desgaste, era humano. Yo creo que Jesús estaría muerto. Miren, cada vez que nos toca hablar, cada vez que nos toca hacer algo de responsabilidad en la iglesia, terminamos con un cansancio muy fuerte. Y a veces hasta medio golpeados. Y una vez hablando con el pastor y después pensando, él me decía, Gustavo, son peleas espirituales. Son guerras espirituales. Y Jesús cada vez que sanaba tenía una guerra espiritual en la cual él ganaba, pero había pelea. No había mucha resistencia del otro lado, porque era Jesús. Pero había un cansancio, un poder que salía de él. Así que él pensando que se iba a ir y a terminar la cosa, le encuentra a la suegra de Pedro allí postrada. La suegra no le pidió nada. Sin embargo, ubíquense en la imagen. Llega Jesús, no dice nada, le agarra la mano y la levanta. Hacete la imagen, léelo después ahí. Le agarra la mano y la levanta. No necesitó hacer absolutamente nada más que tocarla. Cada milagro de Jesús tenían un porqué y una forma diferente. No todas eran iguales. Mirá, en estos 3, en poco tiempo, uno por la palabra, el otro a distancia, también por la palabra, y acá lo tuvo que tocar y la sanó. También es verdad que es interesante para sus discípulos haber pensado que estaba con una enfermedad que podía contagiar, sin embargo Jesús le tomó la mano y la levantó. El relato dice que ella no dijo nada, pero hizo algo muy interesante. ¿Qué fue?
se puso a trabajar. Se puso a trabajar. No lo dudó. Se puso a servir. Tenía gozo, alegría, porque Dios había cumplido en ella, a través de Jesús, sanidad en su cuerpo. ¿Cuántas mujeres habría con fiebre? Ya que este mosquito daba vuelta por todos lados. ¿Cuántas personas estarían con tanta necesidad? Ella fue elegida en ese momento para poder levantarse y ser sana y moverse sin ningún tipo de problema. Y para colmo, termina el día de reposo, ¿y qué pasa según el relato? De toda la ciudad le llovieron enfermos y endemoniados. Y muchos endemoniados. Y fíjense que dice que los sanaba por palabra. Por palabra. Normalmente cuando tenemos este tipo de eventos en la iglesia, ¿qué tenés contra mí? ¿Qué te hice yo? ¡Shh! Fuera. ¡Shh! Fuera. Y me imagino que Jesús en ese momento curó a todos, no eligió a algunos, porque Dios tenía misericordia y compasión por el ser humano. No le importaba el cansancio, no le importaba nada. Él en ese momento estaba pensando justamente en el hombre, en esa necesidad que tenía de sanidad. Quiero que veas conmigo el otro pasaje, pero lo tenemos en video. Y para no leerlo, así también cambiamos un poco, como hacemos siempre, nos vamos a meter en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Míralo, después si querés léelo, pero es muy interesante. Ahí yo te diría que como 3 milagros en uno, pero no nos vamos a meter en eso. Míralo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Y dice el relato al final, y se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobreescogidos de hombre, glorificaban a Dios, llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas, maravillas. Yo cada vez que veo estos pasajes a mí me emocionan muchísimo, ¿no? Me gusta ver la cara de Jesús, depende de quién lo haga, ¿no? Muchas veces, pero me gusta ver la cara de Jesús y la cara de la persona en la que Jesús trabajó. Es muy interesante.
Jesús sana para mostrar su autoridad divina. Cada vez que Jesús hace una sanidad, quiere mostrar su autoridad divina. Durante mucho tiempo Jehová se le presentó a su pueblo en el Antiguo Testamento como un sanador. Cuando Dios mandó las plagas a Egipto, le dijo en Éxodo 15, capítulo 26 a Moisés: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios dice: yo soy Jehová su sanador. Es una de las cualidades de Dios. Dios es un Dios sanador, ¿sí? Miren los salmistas lo que decían. Salmo capítulo 103, versículos 1 al 3. Y este lo conocen. Bendice y bendiga. Bendice, alma mía, Jehová. Y no olvide, Él es ¿quién? El que sana todas tus dolencias. Interesante. Todas tus dolencias. Él sana todas tus dolencias. Pero ¿saben? Sana por su propia autoridad. Él no necesita ir a buscar un intermediario. Porque es interesante, hasta ese momento el pueblo de Israel entendía que el único que podía sanar, ¿quién era? Lo dijeron acá, Jehová, Dios. Pero ahora le aparece Jesús. ¿Cómo? ¿Y este? ¿Por qué sana? ¿Con qué autoridad sana? En realidad, más que nada, el perdón de los pecados era lo que lo complicaba. Pero, ¿por qué sana este? ¿Quién es? ¿De dónde salió? Dios sana por su propia autoridad, no bajo la autoridad de nadie, Él mismo lo hace. El Señor, que se había revelado a su pueblo como sanador, que recibe alabanza a través de los salmos por sanar, ahora había llegado a la tierra en forma de hombre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Es por autoridad propia. Nadie le decía. Jesús sana para demostrar esta autoridad divina. Forma parte de estas cosas que Él hace. ¿Para qué? Para mostrar quién es Él. Para mostrar quién es Él. Segundo punto. Jesús sana para mostrar que el reino se establece. ¿Sí? Sana para mostrar que el reino se establece. Cuando Él envió a los que iban de a dos, ¿se acuerdan? 72 y los manda de dos en dos a trabajar, más que nada a llevar las buenas nuevas. Fíjense en Lucas capítulo 10, versículo 9, le dice lo siguiente: sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, no solo los sanes, decile, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. El reino de Dios ya está cerca de ustedes. Es una señal de la llegada del reino de Dios, porque el reino de Dios en realidad es de sanidad y restauración. Dios restaura todo lo que está roto, todo lo que Satanás hizo. El mundo está manejado por Satanás y Satanás se encargó de romper todo. Todo anoche, en un lugar hermoso, como es cerca, ¿cómo era? Monte Hermoso. No sé si lo escucharon, se levantó el pueblo y quemó todo, porque habían matado a una mujer. Y cuando los bomberos quisieron apagar, echaron a los bomberos a patada, literalmente, a patada. La locura en la que estamos viviendo, en donde un juez le dice a otro, bueno, perdonemos al violador, porque es un nene de 6 años y ya es gay. Ese es el mundo donde estamos viviendo. Donde la gente pierde los trabajos porque no le gustó al jefe cómo lo mira. Y donde la pobreza cada vez se agranda más porque este es el mundo que maneja el diablo y no le importa nada tu vida. Lo que quiere destruirte, traer corrosión, traer amargura, tristeza. El viernes hablaba con los chicos si era lo mismo ser sano que estar enfermo, cuál era la diferencia. Y poder decirle a ellos que la droga los enferma, que el cigarrillo los enferma, que el alcohol los enferma, que le quieren hacer creer con todo eso, que está todo bien y no está bien. Muchos de ellos utilizan eso para cubrir la necesidad de Dios. Ese agujero que tenemos de distinta forma, que solamente tiene forma de Dios, a veces se cubre con eso y se llena con eso, o se quiere llenar. Este mundo lo maneja el diablo, créamelo. Por eso Dios viene a restaurar lo que el diablo
destruyó. Esta es la clase de reino que Dios quiere restablecer. El reino de la sanidad, del bienestar, de salud. Hay algunos que malentienden a veces todo esto y dicen, bueno, si yo ya estoy adentro del reino, si yo ya estoy acá compartiendo, acepté al Señor en mi corazón, yo formo parte de esto, entonces no me enfermo más, entonces ya nada más me va a pasar. No entendimos el total de lo que es realmente el reino de Dios. Porque es verdad, Dios inaugura el reino de Dios con su venida de Jesús, pero no lo terminó todavía, porque seguimos muriendo y porque nos seguimos enfermando. Cuando Él venga por segunda vez, se va a cumplir el proyecto, ¿sí? Se va a cumplir. Y ahí no hay más muerte, no hay más enfermedad. Y esto me parece maravilloso, saber que Él tiene el control de todo esto. Dios sana hoy como lo hizo en aquel tiempo. Y lo va a seguir haciendo por misericordia, por misericordia. Y lo va a hacer cuando Él quiera, no cuando yo quiera. La potestad la tiene Él. Y es verdad, Dios se sorprendió cuando vio la fe de algunas personas. ¿Vos te parece que los 4 que llevaron al amigo no tenían fe y no creían que Jesús podía sanarlo? Porque cualquiera podía haber llegado hasta el lugar y haber dicho, mirá la cola que hay para entrar. No, vámonos. Después si viene por casa lo llamamos para que pase y te sane. No. Dijeron, ¿y ahora qué? ¿Nos cruzamos de brazos? No. Y te digo, yo creo que es un poco, creo que Jesús lo vio cuando venían. Por eso no se sorprendió que subieran y lo bajaran por el techo. Nadie se sorprendió en realidad. El relato no dice que, ¿qué están haciendo, ladrones? Los techos eran interesantes porque en realidad no tenían lajas ni nada, eran como estaba ahí, madera y paja. Así que de alguna manera lo rebuscaron un poco, sacaron un poco las cosas y bajaron. Andá a saber cuántos años tendría este hombre ahí. Pero también te quiero decir algo. Es seguro que él necesitaba no solo la sanidad espiritual, sino el perdón de los pecados. Porque, como dijo ahí, lo más fácil hubiera sido, levantate, como hizo así en la mayoría de los casos, levantate y andate. Ya está. Sin embargo, él tuvo algo especial con esto. La fe es importante también, muy importante. Jesús sana para demostrar el significado de su muerte. 700 años antes, un poco más, Isaías, el profeta, escribía en el capítulo 53, versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Dios nos dice que fuimos sanados gracias a sus heridas. Fue por la muerte que llega la verdadera sanidad. Algunos piensan que la sanidad es solamente lo físico. Yo estaba enfermo, muy enfermo. Enfermo del alma. Si Dios no hubiera llegado a mi vida, yo no sé dónde estaría. Si Dios no hubiera sanado, ¿y qué vos, Gustavo, qué tuviste? Nada, nací en un hogar hermoso, maravilloso. Mamá y papá, mi abuela, hermosa, hermosa, pero hermosa de verdad. Hermanos. Yo tenía todo, claro que tenías todo, pero hay un faltante. Recuerden esto, una persona por estar en un garaje no se convierte en un auto. Si yo no hubiera tomado la decisión de seguirle a Él y Él no hubiera entrado en mi corazón y hubiera cambiado todo lo oscuro que posiblemente yo tendría, seguramente yo no estaría en este lugar. Y es lo que te pasó a vos. Y es lo que te pasó a vos. La gran sanidad de Dios es la sanidad espiritual. No hay otro secreto. Es verdad que todos queremos estar bien. ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién sabiendo que tiene un cáncer no va a tratar de buscar alguna salida al problema que tiene? ¿Sabes cuántos conozco que Dios sanó y hoy no están en ningún lado? Porque no entendieron. Porque no entendieron.
Que la verdadera sanidad era más allá de hacerte caminar de nuevo. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Fuimos, de alguna manera, sanados por una muerte. Si Jesús no hubiera pasado por la cruz, nuestros pecados no hubieran sido perdonados. La Argentina está enferma del alma. Este es el problema de la Argentina. Recién la hermana decía, si Cristo no entra en el corazón de estos chicos, ¿sabés lo que les espera? ¿Sabés lo que los espera? Por eso Dios te usa y quiere usarte para que puedas llevar esta sanidad, que es más importante que curar a un cojo. ¿Me vas a decir que Pablo no estaba en condiciones de no exigirle, pero de decirle a Dios, saname? 3 veces se lo dijo. ¿Qué le contestó el Señor? Pablo, bástate mi gracia. Pablo, bástate mi gracia. Y te lo voy a leer. Está allí en 2 Corintios capítulo 12. Esto ya a veces está bueno marcarlo. 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9. Escuchá. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, es terrible, que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no sé si estoy en condiciones de decirlo de Pablo, pero Pablo lo dijo. Pablo la tenía re clara, pero me lo dejó escrito para que yo lo lea cuando lo necesite. Y saber esto, muchas veces a través de las enfermedades se sana el alma. Las Escrituras dicen, más vale que entres sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo, que entres enterito en el infierno. A través, a veces, de este tipo de enfermedades que nos pasan, Dios se glorifica. Es difícil. Claro que es difícil. Claro que es muy difícil gloriarse en la enfermedad. Tenés que estar muy cerca de este Dios y conocerle tan clarito. Pero ¿sabés qué? Es la única forma hasta que Él tenga misericordia y te saque la enfermedad. La Biblia dice eso, no lo digo yo. Él maneja todo, yo no lo manejo. Es así. Termino con esto. La realidad es que Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarte. Pero Él sabe que lo más importante es sanar tu alma. Por eso está bueno que si todavía hay algo que da vueltas por tu alma, por tu vida, cosas que están escondidas, ¿vos sabés qué? Siempre me acuerdo, mientras callé, envejecieron mis huesos. David contaba esto, mientras callé, mientras no lo pude decir, mis huesos envejecieron. ¿Cuántas cosas? A veces uno guarda y guarda. Y los huesos se van envejeciendo. ¿Qué se hacen así? No, se van por dentro. El alma se va lastimando. Me gusta la idea del corazón con agujeritos. Me gusta, aunque ella cuando lo escribió, Cris Morena, no se dio cuenta que es una realidad. El corazón se llena de agujeritos y el único que lo puede hacer a nuevo es Dios. Si todavía hay cosas allá dando vuelta que hacen que el alma esté enferma, déjalo que Él te sane. Déjalo que Él te sane. Pero yo quiero que Él me sane porque no puedo caminar bien, porque no puedo mirar bien y no sé qué hacer y no sé qué cuánto y no sé qué dónde. Déjalo que Él te sane de lo espiritual. Trabajá para no perder esa sanidad que Dios te da cada día.
y dejá y oralo con fe para que Dios trabaje sobre tu problema físico y que cuando Él tenga ganas y cuando Él lo entienda y cuando las demás cosas seguramente estén resueltas, Él te lo va a dar. Y si no, hace como hacía mi abuela. En el cielo voy a ser nueva. Voy a ser nueva. Y no importa que me duela. Y no importa que mi abuelo se fue medio hemipléjico, porque él está saltando arriba. Eso es lo lindo. No importa, yo sé. Vos vas a decir, vos hablás porque no tenés nada, vos hablás porque te podés mover, vos hablás porque... Yo qué sé lo que Dios tiene para mí de acá en adelante. Espero vivir unos cuantos años más todavía. ¿Y si no? ¿Y si no? Arriba voy a estar mejor. Esa es la esperanza y esa es la fe que tenemos. Si no la tenemos, estamos en el horno. Si no la tenemos, hay que revisar algunas cosas que seguramente hay que trabajar. Hermanos, ¿nos ponemos de pie? Por favor. Oramos. Querido Dios, queremos darte gracias por permitirnos abrir tu palabra. Te damos gracias porque es tan sanadora desde el momento que empezamos a leerla hasta que terminamos y nunca se termina. Gracias porque eres un Dios sanador. Gracias porque eres un Dios que está pendiente de nosotros. Gracias porque no nos dejas. Gracias porque nos ayudás, porque nos acompañás, porque a medida que va pasando el tiempo y cuanto más viejos nos ponemos, vos más cerca estás, sosteniéndonos y acompañándonos. Padre, queremos una vez más abrir nuestros corazones en esta mañana y pedirte que los sanes. Vos los conocés. Vos los conocés. Que podamos tener sanidad espiritual, papá. Que podamos tener esa sanidad que solamente viene de vos. Eso que hace de nosotros una persona nueva, porque necesitamos compartir esto que vos haces en nosotros, en la vida de aquellos que no te conocen. Padre, nos ponemos en tus manos, pero también ponemos en tus manos nuestros problemas físicos. Aquellas enfermedades, aquellas cosas que están dando vuelta alrededor de nosotros, en tu nombre, papá, las ponemos a los pies de la cruz. Para que vos sobres y te glorifiques a través de estas enfermedades. Y sana la que quieras sanar. Queremos respetar lo que vos quieras hacer. Danos un corazón nuevo, papá. Gracias una vez más por permitirnos traer tu palabra en esta mañana. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.